Yo solía pensar que los hijos eran como contratos eternos, sellados con el primer llanto, con el primer beso en la frente, con la primera fiebre que velamos juntas. Contratos que no necesitaban firmas. Qué ingenua fui. Hoy descubrí que incluso el amor más profundo puede quedar fuera de un papel. Carlos, mi difunto esposo, tenía una manera de anticipar las tormentas. A veces hablaba con esa voz pausada, como quien deja instrucciones para cuando uno ya no esté. Si algún día Renata cambia, decía, no la culpes. Tú firmaste un pacto que ella nunca pidió firmar contigo. Entonces, yo le respondía con ternura, porque pensaba que exageraba. Pero ahora, sola en esta cocina, rodeada de silencio y del aroma a nuez moscada, me doy cuenta de que quizás fue él quien mejor entendió el corazón de nuestra hija. Era marzo en Guanajuato, el mes en que los girasoles empiezan a abrirse como si quisieran ver el altar antes que nadie. En este tiempo, las novias salen en procesión por las calles empedradas, y el aire huele a pan dulce y nervios. Nuestra casa, bueno, la que aún comparto con Renata y su prometido Ignacio, está en una callecita de cerro, con 3 habitaciones y paredes pintadas de un azul pálido que yo misma escogí. Hoy hice chiles en nogada, uno de los pocos platos que aún me emociona preparar. Pero los comí sola. Renata pidió comida coreana por una aplicación. Ignacio dijo que no tenía hambre y se encerró a trabajar en su computadora. Mientras recogía los platos, vi tirada en un rincón una vieja muñeca de trapo, Samantha. Había sido el consuelo de Renata cuando era niña y tenía miedo a dormir sola. La lavé tantas veces, remendé sus costuras, que ya ni sé si sigue teniendo alma. Hoy, verla ahí, entre cajas de cartón y papeles viejos, me dolió más que cualquier palabra. Mamá, me dijo Renata esa noche, sin mirarme, esta casa es muy pequeña, ¿no crees? Ya después de la boda, quizá podrías tomarte un descanso. Ir a algún lugar más tranquilo. Fue como si las palabras salieran de una boca desconocida. Me limité a sonreír. Cuando ella se fue a su cuarto, abrí el cajón del escritorio y saqué el contrato de arrendamiento. Hace 2 años, Renata y yo firmamos ese documento. Ella quería independencia, pero sin alejarse del todo. Yo puse mi nombre como garante, como siempre. 3 años de convivencia, acordamos. 3 años para ahorrar, planear, crecer juntas. Me quedé mirando el papel. Lo acaricié como si fuera una reliquia. Y sonreí, amarga. Alguna vez fui la dueña de esta casa, murmuré. Ahora, solo soy la visita. Pero el golpe final llegó al día siguiente. Revisando unos documentos en la impresora, encontré por accidente una solicitud de renta para un apartamento nuevo. Un lugar para una pareja sin hijos, sin mascotas, sin otras cargas. Entendí de inmediato, me estaban excluyendo, planeando un futuro sin mí. Ese día, en la cena, Renata estaba limándose las uñas con calma, masticando un caramelo. Yo no decía nada. Solo observaba, memorizando su rostro, buscando rastros de la niña que me abrazaba cuando tenía pesadillas. Y entonces, sin levantar la vista, soltó. Mamá, ¿no crees que a veces ocupas demasiado espacio? No respondí. Fui al altar pequeño que tenemos en el pasillo. Encendí una vela frente a la Virgen de Guadalupe. El silencio se hizo espeso. Madrecita Santa, susurré, si aún me miras con ternura, no permitas que me convierta en una carga. La llama titubeó un instante. O quizás fui yo la que tembló. Porque hay palabras que pesan más que cualquier silencio. Y hay contratos que, aunque no se rompan, se desvanecen sin que nadie lo note. Guardé ese collar de perlas durante más de 30 años. No por su valor material, que era modesto, apenas una herencia de mi abuela, sino por la promesa que le hice a Carlos en la noche de nuestra boda, solo se lo daré cuando realmente lo necesite. En ese momento, él sonrió y me susurró al oído,
si nuestra hija lo recibe sin que le tiemble la mano, es ahí cuando deberías preocuparte. Esa mañana de abril amaneció cálida, con ese olor dulce del pan de elote recién horneado que me transporta a las meriendas de mi infancia en León. Mientras la mantequilla se derretía sobre la corteza dorada, me aferraba a los pequeños rituales que aún me pertenecían. Afuera, el ruido de las reformas ya se sentía, albañiles pintando la fachada, una florista tomando medidas en la entrada. Todo en nombre de una boda, que cada día me parecía menos mía. Leticia llegó poco después de las 11, como una emperatriz sin corona pero con la autoridad de una. Entró sin tocar, perfumada de vainilla y poder. Se sentó en el sofá como si la casa le perteneciera desde siempre. Miró alrededor, con esos ojos que desnudan las paredes y los secretos. ¿Ese altar sigue ahí?, preguntó, señalando la esquina donde reposa la Virgen de Guadalupe, rodeada de flores secas y velas gastadas. Hija, deberíamos modernizar ese rincón. Hoy en día, la fe también puede tener estilo. Ignacio le sirvió café sin azúcar. Renata no dijo nada. Yo apreté el trapo de cocina, sintiendo que las palabras se acumulaban como vapor en una olla cerrada. Fui a mi cuarto. Abrí el cajón donde guardaba el collar. Las perlas, algo opacas por el tiempo, seguían brillando para mí. Recordé cómo mi madre me lo colocó con manos temblorosas el día de mi boda. Recordé la lágrima que me limpió con el pulgar. Y con ese mismo cuidado, lo llevé al comedor. Renata, le dije, sonriendo con una ternura que ya sabía inútil. Este collar es tuyo ahora. Me lo dieron el día que me casé con tu padre. Es sencillo, pero es parte de nuestra historia. Mi hija lo tomó con la delicadeza de quien recibe una antigüedad sin saber qué hacer con ella. Lo miró. Lo midió contra su cuello. Y luego lo dejó sobre la mesa. Mamá, no va con el vestido. Es muy tradicional. Leticia rió con una elegancia que cortaba. No te preocupes, querida, dijo. En mi familia tenemos joyas que combinan mejor con un corte moderno. Sentí que una grieta invisible me cruzaba el pecho. No por el collar, sino por la rapidez con la que mi hija lo descartó. Por la ausencia de temblor en sus dedos. Por la certeza con la que se deshizo de un legado que no comprendía. Me levanté con excusas triviales. Fui a la cocina. Carol, mi amiga de toda la vida, estaba ahí, observándolo todo desde la puerta. Me abrazó sin decir palabra. Luego susurró. No perdiste a tu hija, Isa. Solo perdiste el lugar en la foto del altar. Su frase me caló hondo, como suelen hacer las verdades. Porque era cierto, no estaba siendo reemplazada, solo desplazada. El almuerzo continuó entre risas que no me incluían. Cuando recogí la mesa, vi que el collar seguía ahí, junto a una servilleta manchada con lápiz labial rojo. El mismo tono que Leticia llevaba en los labios. Parecía una firma invisible. Una declaración. Esa noche, antes de apagar las luces, recé frente al altar que Leticia llamaba anticuado. No pedí fuerza. Ni comprensión. Solo susurré. Virgencita, si aún tengo voz en esta casa, haz que al menos me escuchen una vez más. Y mientras la llama de la vela titilaba como si dudara de su propio lugar, entendí que no todos los regalos se aceptan, pero todos los rechazos dejan huella. Nadie echa a un niño de casa. A los adultos, en cambio, se los puede empacar en cajas y ubicarlos donde no estorben. Esa noche, el reloj marcaba casi la 1 cuando decidí empezar a ordenar mis cosas. El cuarto de trastos, que antes usábamos para guardar adornos de Navidad y maletas viejas, pronto sería mi nueva habitación. No fue una decisión oficial. Nadie me lo dijo directamente. Pero en esta casa, los silencios pesan más que las palabras. Había una extraña energía flotando en el aire. En la sala, Renata y sus amigas se reían mientras el maquillador, Luis, creo que se llamaba, hacía bromas y gestos exagerados. Era la noche de la prueba del vestido de novia. Yo no estaba invitada. Me enteré porque vi el vestido colgado,
esperándola, con encaje blanco como nube. Pasé por el pasillo con una bandeja de café recién hecho. Pensé que un gesto amable aún podía abrir una puerta. Toqué suavemente. Mamá, ahora no. Estamos ocupados, respondió Renata, sin siquiera voltearse. Luis me lanzó una mirada de esas que se reservan para la empleada que entra sin avisar. Di media vuelta. No dije nada. El café se enfrió en mis manos. En el patio, entre bolsas de basura y cajas vacías, vi algo familiar, Samantha. La muñeca. Su cara de trapo sucia, una pierna casi arrancada. Era el regalo que le hice a Renata cuando tenía 8 años. Aquel diciembre vendí mi anillo de bodas para poder comprársela. Cuando la recibió, gritó de emoción: «Mamá es una superhéroe». La recogí del suelo. Le sacudí las hojas. La abracé por un momento. No pesaba nada, pero me dolió más que si hubiese cargado un ataúd. Volví a mi cuarto. Encendí la lámpara. Saqué el contrato de arrendamiento del cajón. Lo había guardado todos estos años. Lo firmamos juntas. Ella, con tinta azul. Yo, con esperanza. Lo observé despacio. Estaban ahí, su firma, la fecha, la dirección. Pero no había amor. No había ni una palabra que hablara de familia. Era un documento frío, como los que uno firma con desconocidos. Entonces, el sonido de un mensaje me distrajo. Ignacio había dejado su teléfono en la mesa. La pantalla mostraba un chat abierto. BTW, tu mamá ya no paga nada, ¿no? O sea, literal somos nosotros cargándola. Sí, ya no cubre su parte. Pero, ¿qué hago? Le digo que se vaya. Era Renata quien escribía. Mi corazón latió fuerte, pero no lloré. Las lágrimas, a veces, se niegan a salir cuando lo que sientes no es tristeza, sino decepción absoluta. En la cocina, busqué un sobre. Coloqué dentro el contrato. En la parte de atrás, escribí con mi letra más firme. Hay firma. Hay fecha. Hay dirección. Pero no hay amor. Al día siguiente, me crucé con Renata mientras salía de su cuarto. Mamá, dijo, sin preámbulos, tenemos que hablar. Ignacio y yo, hemos estado cubriendo todos los gastos. Tú ya no aportas nada. Entendemos que te esfuerzas, pero no podemos sostenerte para siempre. Yo la miré. No dije nada. A veces, el silencio es la única forma de dignidad que nos queda. Fui a la cocina. Marqué el número de la pastelería que había elegido para la boda. Buenos días. Quisiera cancelar el pedido del pastel. Sí, el de la boda González López. La señora al otro lado protestó. Le ofrecí pagar la penalización. Luego, sin pensarlo mucho, accedí a la aplicación del banco y transferí todo mi dinero a una cuenta nueva. No era mucho, pero era mío. Por primera vez en años, sentí que algo volvía a ser solo mío. Esa noche, me senté en la mesa con una taza de café que ya estaba tibia. Coloqué a Samantha sobre mis piernas, como si fuera una nieta dormida. Le acaricié el cabello de lana, roto por los años y el olvido. Mi niña no está muerta, le dije al muñeco. Solo la ha devorado un vestido blanco. La vela frente a la Virgen tembló, como si dudara de su fe. Yo también temblé. Porque a veces, el amor no desaparece. Solo cambia de dirección, y se olvida de regresar. No todos los ausentes en una boda son recordados. Hay quienes, simplemente, fueron cuidadosamente olvidados. Me vestí en silencio. El vestido era de un violeta profundo, sobrio, con mangas largas que me cubrían los brazos temblorosos. Carol me había ayudado a elegirlo,
decía que el púrpura da dignidad a las mujeres que han sobrevivido demasiados silencios. La hacienda estaba en las afueras de Guanajuato, rodeada de campos de girasoles que brillaban bajo el sol de mayo. El lugar parecía sacado de una revista, mesas largas con manteles de lino, copas de cristal tallado, un menú impreso en francés. Todo tan perfecto, y tan ajeno. Llegué, sola. Nadie me esperaba. No había mi nombre en las tarjetas, ni en las sillas, ni en las listas de agradecimientos. Me senté en la última fila, junto a una columna, desde donde podía ver sin ser vista. Algunas mujeres cuchicheaban, señalándome con discreción. ¿Y esa señora? ¿Será la empleada? Carol intentó acercarse, pero Leticia la detuvo con un gesto sutil y una sonrisa envenenada. La misa comenzó. El padre Ramiro, a quien conocía desde niña, evitó buscar mis ojos. Durante el slideshow, proyectaron fotos de Renata, su primer paso, su primer uniforme escolar, su graduación, viajes, fiestas, logros. En ninguna estaba yo. No había manos que la ayudaran a caminar, ni brazos que la abrazaran en los triunfos. Yo había sido editada. Carlos solía decir, tú siéntate tranquila en la boda de nuestros hijos. Si alguno te busca entre la multitud, todavía eres su madre. Renata no volteó ni una sola vez. Cuando comenzó la música, un bolero antiguo que solíamos bailar en casa, me levanté. Caminé entre los girasoles sin mirar atrás. El viento me acariciaba el rostro como para consolarme, como lo haría una madre a su hija olvidada. En el coche, tomé el celular. Abrí la aplicación del banco. Transferí el dinero del alquiler, ese que pagaba desde hace años sin falta, a la cuenta conjunta de Renata. Luego, llamé al abogado. Le pedí que enviara la carta de finalización de contrato. Sin más, sin drama. Unas horas más tarde, Renata recibió el correo. Vi su rostro desde lejos. Se quedó helada. Leticia se inclinó hacia ella y murmuró. Por fin, todo está en orden. Yo sonreí. No por victoria, sino por paz. Querías una nueva familia, hija, susurré, aunque no podía oírme. Ahora la tienes. El padre Ramiro cerró la ceremonia con una oración. Y que Dios tenga piedad de aquellos hijos que olvidan que alguna vez fueron niños. No lloré. Bajo la estatua de la Virgen, permanecí en pie, firme. Porque hay dolores que ya no necesitan lágrimas. Al anochecer, volví a casa. Todo estaba en silencio. Tomé una de las flores marchitas que había recogido del jardín de la hacienda. Un girasol, de pétalos caídos pero aún cálido. Lo puse en una vieja taza de café, justo al lado de la muñeca Samantha, sentada en mi mesa como una hija que nunca se fue. Y me senté frente a ellas, con una taza vacía entre las manos. No dije nada. Porque el silencio, a veces, es el único lenguaje que queda cuando ya se ha perdido todo lo demás. No todas las palabras necesitan ser enviadas. Hay verdades que, al ser escritas, ya encuentran su lugar en el mundo. El apartamento estaba vacío. Las paredes aún olían a pintura reciente, pero los ecos antiguos seguían flotando entre los rincones. Ya no se escuchaban las risas, ni las discusiones, ni los pasos impacientes de Renata cruzando el pasillo. Solo el susurro de la bugambilia que yo misma volví a plantar en el balcón, en el mismo rincón donde Carlos la cuidaba con devoción. Esa mañana, Carol vino a visitarme. Traía una caja envuelta con cinta beige, sin tarjeta, sin dedicatoria. Te la dejaron en la parroquia, dijo, bajando la voz. No preguntes quién. Dentro, había una carta. Doblada muchas veces, con manchas de tinta, como si hubiese sido escrita con lágrimas más que con pluma. No estaba firmada, pero reconocí la letra al instante. Me senté en la mesa,
al lado de la muñeca Samantha y la taza donde aún flotaban pétalos de girasol seco. Abrí la carta con manos temblorosas. Mamá. Sé que no merezco que me leas. Sé que he dicho y hecho cosas que ningún hijo debería decir o hacer. Pero había días en los que sentía que vivía atrapada en tus ojos. Que todo lo que hacía no era suficiente. ¿Sabes? Tenía miedo. Miedo de que el mundo pensara que yo era débil por tenerte cerca. Que me vieran como una hija dependiente de su madre. Yo quería triunfar, mamá. Quería demostrar que podía, sola. Pero cada paso que daba, dolía. Porque en el fondo, solo quería que tú me miraras y dijeras, estoy orgullosa de ti. No sé en qué momento te convertiste en una carga en mi cabeza. Y ahora, sin ti en casa, todo suena más vacío de lo que imaginaba. Perdón por cada palabra no dicha. Por cada vez que te dejé fuera. Por el vestido. Por la foto. Por todo. Leí cada línea como si fuera una oración. No lloré. No me dolía. Solo sentía un cansancio profundo, como si el alma me pesara más que el cuerpo. Me quedé sentada largo rato. Afuera, el sol filtraba su luz entre las hojas de la bugambilia, proyectando sombras violetas sobre el suelo. Tomé el teléfono. Marqué el número del padre Ramiro. Padre, quiero volver a misa. No para pedir perdón. Quiero ir y decirle al Señor, sigo aquí. Esa tarde, encendí una vela y me senté a escribir. No una respuesta, sino un acto de liberación. Renata. Durante años te llamé, mi niña, hija, amor mío. Hoy uso tu nombre, porque has decidido ser tú misma. Te di la vida. Pero ahora tú eliges cómo vivirla. No te guardo rencor. Cada cual camina con los zapatos que le calzan. Yo también necesito volver a ser Isabel. No solo tu madre. Así que aquí dejo esta carta. No en un sobre. No con un destinatario. Solo escrita. Porque, como decía tu padre, escribir no es para que lo lean, es para poder perdonar. Coloqué la carta en la mesa, junto a la cadena de perlas. Ya no la escondí. La colgué del crucifijo, justo debajo de la foto de Carlos, donde él sonreía como si aún supiera todos nuestros secretos. Tomé un papel pequeño, escribí con mi caligrafía más firme. Hija, si algún día quieres volver, esta sigue siendo tu casa. Recité el Padre Nuestro. Mis dedos pasaban las cuentas del rosario una a una. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no pesó. Fue una manta ligera sobre mi alma cansada. Porque el perdón, cuando nace del corazón, no necesita respuesta. Solo necesita ser dicho en voz baja, como una oración que no espera eco. El domingo, por primera vez en 30 años, no esperé que alguien tocara la puerta. Me desperté temprano, como siempre, con la primera campanada de la iglesia Santa María colándose por la ventana. El cielo estaba cubierto por una luz suave, casi maternal, como si el día no quisiera hacerme daño. Me vestí con calma. Un suéter gris claro, la falda de lino que Carlos adoraba, y mis zapatos viejos pero limpios. No necesitaba más. Caminé hasta la iglesia por la calle empedrada, saludando con la cabeza a los vecinos que ya no preguntaban por Renata. En el kiosco, sonaba un bolero desde la radio del café, piensa en mí cuando sufras, cuando llores también, me detuve un instante, con la taza imaginaria de café caliente en mis manos. Entré al templo. Estaba casi vacío. Solo unos pocos ancianos en las primeras bancas, y un niño que encendía velas con devoción. Me senté bajo la imagen de la Virgen, en el mismo lugar de siempre. Saqué la carta de mi bolso. No era nueva.
Era la de Renata. La leí por quinta vez, quizás por última. No lloré. Ya no dolía. Solo quedaba una ternura cansada, como cuando se acaricia una cicatriz que ya no arde. Sentí pasos detrás de mí. No volteé. Pero supe que era ella. Renata no dijo nada. Caminó despacio por el pasillo, se arrodilló unos segundos frente al altar, y antes de irse, dejó sobre el banco un pañuelo blanco con las iniciales R.I. bordadas a mano. No me miró. Yo tampoco la busqué. Carol estaba 2 bancas atrás. No intervino. Solo juntó las manos, como si rezara también por mí. El padre Ramiro subió al púlpito. Su voz, envejecida por la sabiduría, resonó con una calma extraña. No todos los que piden perdón son perdonados. Pero solo quien perdona, empieza realmente a vivir. Volví a casa despacio. El apartamento olía a jabón y a bugambilia seca. El girasol que había traído de la boda yacía completamente marchito. No lo reemplacé. Lo dejé ahí, pero ordené el altar. Moví el rosario al lado izquierdo, debajo de la foto de Carlos. Todo estaba limpio. En paz. Esa noche, tomé un café. Caliente, por primera vez en días. Me senté a escribir en el cuaderno donde suelo anotar mis recetas, recuerdos y oraciones. Domingo. Nadie tocó la puerta. Y está bien. Porque mi corazón, hoy, ya no está vacío. Esa noche, soñé con Carlos. Estaba de pie en la cocina, con su camisa blanca y su sonrisa serena. No dijo nada. Solo me miró, asintió con la cabeza, y se desvaneció en una luz dorada, como el sol que se despide sin ruido, solo con belleza. Me desperté sin tristeza. El silencio no era hueco. Era hogar. Y aunque no sabía si Renata volvería algún día, ya no importaba. Porque yo había vuelto a mí misma.